invitado que no quería estar este año, pero bueno, es lo que hay. Y la parte que me toca exponer con ustedes, y espero que les quede claro, van a ser 7 preguntas las mías, las que van en el parcial. Solo informarles eso, yo creo que les han explicado ya previamente en sus parciales, sobre todo en esta rotación, 7 preguntas son planteadas por los 5 docentes que estamos de momento en la docencia. Entonces, evidentemente, de mi parte van a tener unas 7 preguntas asociadas a justamente todo lo que está aquí en la exposición. Espero nos dé tiempo para que podamos revisar esas preguntas hoy día, pero si no, no se preocupen, todo está en la exposición. De todas formas, igual a mi grupo, el grupo que está rotando conmigo ahora, a ellos les explico un poquito la metodología del parcial y demás, y cuál es la temática más frecuente, ¿ya? Tienen que estudiar bien inmunodeficiencias primarias, saber identificar bien qué es una gamma globulinemia ligada al cromosoma X, por ejemplo, una inmunodeficiencia combinada severa. En autoinmunidad tienen que saber qué es el ANA, anti-DNA. Yo soy partidario de que en lo posible las 4 hipersensibilidades las revisen bien. En años previos yo les daba las teóricas de hipersensibilidades igual y lo hacíamos bastante bien dirigido, pero evidentemente ahora por la carencia de tiempo que tenemos, la distribución de cómo los colegas están dando, pues hipersensibilidad creo que es un tema que no lo estamos abordando muy bien y en práctica sí que hay que verlo. Vale, entonces, sin más preámbulos, chicos, vamos a iniciar este desmadre de presentaciones, que no son muchas, ¿eh? No es, tampoco es un gran desmadre que tienen que ver ahora, ¿ya? Quisiera primero presentarles esta exposición, creo que son 30, de todas formas ya voy a ir comenzando y voy a ir añadiendo poco a poco al resto de los coleguillas que estén ahí perdidos. Y quiero hacerles o sea, la temática que ustedes llevan conmigo es esta, la de trasplantología. Por favor, confirmen si están viendo la presentación. Tengo que disculparme por el siguiente punto, que no puedo ampliar la imagen. No sé si ustedes saben que en Google Meet, no sé qué es lo que pasa con mis presentaciones, que cuando trato de compartirlas completamente me es bien complicado. Uy, Varinia Quispe ha abandonado la reunión. Miércoles, la Varinia ha visto trasplante y ha dicho, yo me voy, cabrones. Que no está mal, ¿eh? Se pueden hacer bola, no hay problema. Pero yo diría que sí, en lo posible, traten de atender esta presentación, les va a gustar, ¿ya? Entonces, lo que sí también me gustaría que por favor confirmen es si pueden ver mi cursor. Si lo pueden ver, me gustaría que me lo indiquen. Y nada, Sí, se ve bien. comenzaremos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la info. A ver, obviamente para entender qué es trasplante, a ver, trasplante es bien sencillo, ¿ya? El trasplante es un método que tenemos para tratar sobre todo las disfunciones terminales de un órgano. ¿Y cuáles pueden ser estas disfunciones terminales en concreto? Estamos hablando del corazón, la insuficiencia cardíaca crónica, que es de difícil manejo, lo mismo con las insuficiencias renales. Recordarles, chicos, que tenemos una casuística muy, muy brutal de insuficiencia renal crónica en nuestro medio. Es brutal, eso sí les comento. Tenemos muchos pacientes que están en diálisis en distintos centros. Eso lo van a ver, por ejemplo, en nefrología. Si es que no han rotado todavía. Creo que no rotaron ustedes. Y otra situación que llama la atención, por ejemplo, es el trasplante hepático. El trasplante hepático es lo mismo, o sea, cuando existe una insuficiencia terminal hepática muy, muy marcada, requerimos dar otro órgano. Debido a las deficiencias socioeconómicas de nuestro país, la condición social actual, la condición económica, pues es muy difícil para varios centros poder acceder a este tipo de servicios. ¿Ya? Es un servicio, la parte de trasplantología, chicos, no solo está llevada por inmuno, o sea, inmunología, si bien nosotros tenemos un papel, y voy a tratar de mostrarles eso después, un poquito después, les quiero comentar que es bien complicado montarlo por lo que les digo, o sea, se requiere un hospital primero,
bastante bien montado, un hospital que ya sea de tercer nivel, no es el tercer nivel que nosotros tenemos. Nuestros terceros niveles no pueden ni siquiera lograr captar la cantidad de casuística que es requerida para ver las distintas patologías que requieren ser analizadas, ¿no? Nuestro sistema de organización es más político, burocrático, tiene una organización muy, muy mediocre que no permite poder hacer estas cosas. A mí me hubiera gustado mostrarles parte de cómo es un trasplante así bien, bien brutal. Y voy a intentar mostrarles, sobre todo quiero que recuerden acá, en esta presentación les voy a mostrar un caso de rechazo agudo, ¿ya? ¿Cómo es un rechazo? Nosotros cuando ponemos un riñón, por ejemplo, llega una persona con insuficiencia renal, nosotros le pasamos el riñoncito, se hacen unas pruebas justamente para evitar que rechace ese órgano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En algunas ocasiones sí que he visto esos tipos de casos, eso se los voy a plantear ahora, se los voy a mostrar ahora, y me van a comentar en qué les ha parecido. En concreto, el rechazo, a ver, no estamos en rechazo, estamos en trasplante. Aquí les estoy mostrando en esta diapo, no sé si pueden ver, les estoy mostrando cómo ha evolucionado a lo largo de los años este tipo de tratamientos, porque la técnica quirúrgica recién la habíamos implementado en los años 50 a 60. Los métodos de preservación de órganos los tenemos bastante bien desarrollados desde los 80. El control de infección, sobre todo serologías, porque van a ver en el caso que les voy a mostrar, hay un conjunto de serologías, estudios de anticuerpos que tenemos que hacer frente a distintas infecciones, frente a distintos virus y bacterias. Y claro, esto es lo que ha desarrollado por así decirlo, el avance y por así decirlo, la practicidad de la trasplantología en la actualidad. Es gracias a los fármacos inmunosupresores que el sistema inmune pues no genera el ataque, no genera el rechazo que es en concreto. ¿En qué consiste un trasplante de órganos sólido? Pues es bien sencillo. Nosotros tenemos un individuo que, como les decía, está con una falla terminal, quitamos ese órgano y le ponemos otro. Les voy a mostrar a continuación cómo va un poquito en ese sentido. Este señor que ven acá, que es premio Nobel de 1990, este es Joseph Murray, ha realizado el primer trasplante renal con éxito. Y esto estamos hablando el 23 de diciembre de 1954, imagínense. Aquí ya les voy adelantando, por ejemplo, el primer trasplante hepático fue el 63 por SARS, que está aquí este señor. Este señor es un cirujano, si mal no recuerdo, el Massachusetts General Hospital, que igual la técnica, o sea, en ese momento la idea era la técnica. Y el primer trasplantador cardíaco es este señor, Christian Barnard. Este señor estuvo en cirugía, imagínense esto, durante 23 horas. Si no se hubiera desarrollado la técnica, por ejemplo, como circulación extracorpórea, la circulación, por si acaso, este tipo de circulación, la circulación extracorpórea se realiza, lo que hacemos es canalizar grandes vasos y una máquina bombea la sangre por el corazón. De esa forma, el corazón se hace como un bypass del corazón, el corazón no recibe sangre, lo podemos quitar y se hace una anastomosis de los grandes vasos. Eso lo van a ver a continuación un poquito, es súper chula esa parte. Luego tenemos a este señor que parece un viejito así súper, súper genial. Él ha descubierto la ciclosporina, ¿ya? La ciclosporina A. Es un inmunosupresor. Esto lo ha obtenido de un hongo, de cultivos de hongos. Entonces, gracias a él hemos encontrado la ciclosporina, por ejemplo, es un inhibidor del metabolismo en linfos T y linfos B. Entonces, lo que hace es bloquear un poquito la activación que va a tener el linfocito T, el más joven, el más inmadurito, frente a un órgano. Esto es lo que quiero que se acuerden. Por favor, aquí están, yo diría, tendremos que hacer una primera pregunta de esto, ¿ya? Aquí ya está la base de la trasplantología en inmuno. ¿Qué es lo que medimos en inmunología para ver si una persona va a ser compatible? Primero, hacemos el estudio del grupo sanguíneo, es decir, si la persona es RH positivo, si nuestro receptor es RH positivo, tenemos que pasarle sí o sí ese tipo de sangre, ¿ya? Entonces, primer concepto de la noche, chicos, nosotros siempre trasplantamos el mismo grupo sanguíneo, ¿ya? Posiblemente sí hay algunas variaciones en transfusión, por ejemplo. Esta parte de transfusión sería genial que en hematología les den así una clase bien potente, porque es transfusiones, por ejemplo, de derivados plaquetarios, glóbulos rojos lavados, por ejemplo. Esto es algo que hacen día a día y en el internado, en la residencia lo van a ver
con mucha frecuencia, ¿ya? El segundo punto que se ve es el tipaje HLA. Y aquí entra, ustedes ya han pasado, imagino, en inmunología básica, el complejo mayor de histocompatibilidad. Pues les comento que aquí está la utilidad clínica. ¿Ustedes para qué estudian esa tontera? ¿Yo qué voy a saber con...? O sea, a mí qué me interesa saber cómo presenta el antígeno, que esto, que lo otro, mancanas, el tipaje. Bueno, señores, aquí está la utilidad. O sea, nosotros aprendemos, utilizamos esta información de los HLA para realizar un tipaje y ver qué tan compatible, histocompatible es el órgano que estamos donando, el órgano que se está poniendo al receptor. La persona que recibe el órgano se llama receptor. La persona que dona ese órgano se llama donante. Es así de sencillo. Entonces, miren, de acuerdo a compatibilidad, lo primero que tomamos en cuenta es el grupo DR, el HLA-DR. Luego B, luego A y luego C, ¿ya? Y lo tercero que se realiza, chiquillos, es el estudio de anticuerpos donantes específicos. ¿A qué hace referencia eso de anticuerpos? Son anticuerpos que se forman contra estos antígenos. Ustedes me preguntarán, pero doctor, ¿cómo demonios se forma un anticuerpo contra un HLA? Les doy un ejemplo, las multíparas, por ejemplo, van a ver, una multípara es una mujer que ha tenido muchos embarazos. Entonces ella, al toparse con el código genético de su esposo, pues se ha topado con varios HLAs y con el tiempo ha formado anticuerpos contra eso, ha hecho lo que se denomina aloinmunidad, ¿ya? Pero para entender mejor, obviamente les voy a explicar estos pequeños puntos a tomar en cuenta. Nosotros tenemos dos tipos de donantes, un donante vivo y un donante cadavérico. Del donante vivo podemos obtener todo lo que ven aquí, desde vasos sanguíneos, pulmoncito, hígado, riñones, incluso hueso, tejido óseo. Pero como ven, del donante cadavérico obtenemos muchos otros órganos más. Y evidentemente en algunos países ya se ha establecido, por ejemplo, hay muchos que ya optan por ser donante o no. Es decir, en un hospital se les indica, usted si sufre un accidente o tiene una enfermedad terminal, puede optar por donar sus órganos al momento de fallecer. Entonces ya él entra, por ejemplo, en una lista de donantes, ¿no? Así como hay una lista de receptores en un hospital, justamente el laboratorio de inmuno y el servicio de inmunología se hacen cargo de eso. O sea, en inmunología, si ustedes se preguntan, ¿qué se hace en este contexto? Pues se gestiona eso, se administra eso. Nosotros verificamos quién es el receptor, cuál es el receptor más óptimo. Se hace constantemente este ejercicio, lo que les he mostrado previamente, el ejercicio de ver el grupo sanguíneo, ver sobre todo la tipificación HLA. Necesitamos ver esto con buen detalle, ¿no? Y luego esto se hace constantemente. Al receptor lo estamos estudiando constantemente para ver si tiene anticuerpos contra el donante o no. Pero eso lo van a ver a continuación con un poquito más de detalle, ¿ya? Senotrasplantes, cuando trasplantamos un tejido, especie distinta al original. En este caso, en la gráfica están viendo que el donante es un cerdito, ¿ya? Y ustedes, aquí a las mujercitas, pues les hago la pregunta, ¿por qué los hombres son como los cerdos? Pues ahí tienen un poquito la respuesta. Somos algo genéticamente parecidos al cerdito, pero les quiero recordar, lo que sí se está haciendo en la actualidad, no es que trasplantemos un hígado, por ejemplo, del cerdito al humano. Si ocurriera eso, tendríamos trasplante de hígado a patadas, ¿no? De cerdos. Pues eso no ocurre, ¿por qué? Porque existen rechazos muy marcados de este tipo de órganos. Por si acaso, estas barrabasadas se han hecho ya previamente en la historia y en un ambiente controlado, en un ambiente médico. Entonces, el senotrasplante, solo recuerden, el único tejido que nos puede trasplantar, por ejemplo, el cerdito que podemos trasplantar del tejido es el pericardio. Se usa el pericardio de cerdo para hacer algunas válvulas protésicas. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia aórtica o por ejemplo, una estenosis aórtica, el cardiólogo que es intervencionista coloca esa prótesis. Puede colocar una prótesis que tiene esa válvula, el pericardio del cerdito, ¿ya? Entonces, esto, por favor, recuérdenlo, senotrasplante cuando trasplantamos tejido de una especie distinta a la nuestra. Trasplante alogénico, evidentemente, es una especie que es nuestra, es decir, estamos hablando entre humanos, pero es genéticamente distintos. Y aquí está la connotación.
es genéticamente distintos porque tenemos HLA distintos, tenemos antígenos leucocitarios distintos. El único trasplante que se podría decir es perfecto es el trasplante singénico. El trasplante singénico es de individuos genéticamente iguales, es decir, los famosos gemelos monocigóticos. Son gemelos que obviamente comparten todo y que tienen, les cuento que estos gemelos, chicos, tienen el mismo código genético. Son como un clon. Es el clon del otro, básicamente. Si a ustedes les ha tocado la suerte de tener un gemelo monocigótico, pues recuerden, la persona que les pueda trasplantar un órgano va a ser esa persona. Pero no se olviden que están en Bolivia y no hay trasplante, entonces si quieren morir de algo, pues están jodidos. No pasa nada, ¿ya? El segundo punto, bueno, el otro punto que me llama la atención es este, miren, un autotrasplante es cuando el mismo individuo pasa su tejido. Y los perfectos ejemplos son trasplante de piel, por ejemplo. Cuando tienes una quemadura muy intensa, esto se ve en cirugía plástica. Posiblemente les guste esta parte a los que quieran hacer cirugía, por ejemplo. Tú quitas un pedazo de tu piel, por ejemplo, del muslo, y esa piel la puedes transferir, la puedes trasplantar al sitio que ha sido quemado, el sitio que requiere ese tratamiento. Esa parte es muy bonita. Hay grandes centros que se especializan solo en esto, les comento. Entonces, los tipos de trasplante de acuerdo al origen de ese antígeno, de ese órgano extraño que estamos poniendo al individuo son los siguientes. Senotrasplantes, recuerden, especies distintas. Alotrasplantes, misma especie, pero genéticamente distintos. El autotrasplante, cuando un individuo se pasa su propio tejido. Esto también ocurre, por ejemplo, en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, o previamente llamado trasplante de médula ósea, ¿ya? Y luego tenemos el isotrasplante, recuerden, el isotrasplante es solo en individuos genéticamente parecidos. Ahora, esto les va a llamar la atención. De acuerdo al sitio en el que se pone el órgano, tenemos el trasplante ortotópico, es decir, nosotros ponemos el órgano en el sitio de origen. Acá, por ejemplo, tenemos un riñoncito, miren, se ha hecho los cortes, se está haciendo la anastomosis y se lo pone en la fosa lumbar, como corresponde, es el sitio específico del riñón. Y obviamente tenemos, miren, cuando se hace un trasplante cardíaco, esto se deben estar preguntando, es súper chulo, miren, simplemente se hacen cortes, por ejemplo, de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, porque ahí están los grandes vasos, y se hace un corte de la aorta, como ven acá. Entonces, y lo mismo de la arteria pulmonar, como pueden ver acá. Entonces, lo único que hacemos, imagínense, o sea, el corazón que tiene que llegar, por ejemplo, ya tiene que tener ese tipo de cortes, o sea, tenemos que tener ciertos centímetros respetado de aorta, de arteria pulmonar, justamente la anastomosis de, por ejemplo, la pared posterior de la aurícula derecha es bien complicado. Algunas veces el corazón que ponen, y esto lo he visto, chicos, una vez han trasplantado un corazón a una chiquita, era una chica de 23 años, que tenía miocardiopatía dilatada, pero así genética, era un caso de miocardiopatía bien fea. Y claro, les comento que esa aurícula derecha del corazón que le estaban poniendo no era compatible, es decir, anatómicamente no se podía realizar la anastomosis. E imagínense ese momento para el cirujano, ¿no? O sea, la situación bien complicadita. Es una situación súper heavy, ¿eh? Entonces el cirujano, no, o sea, ¿qué iban a hacer? No iban a pedir un órgano en ese momento, otro órgano. Es toda una situación bien complicada, ¿eh? Pues recordarles que también, aparte de este trasplante, el ortotópico, tenemos estas barrabasadas. Aquí tienen un trasplante que se denomina heterotópico. Es decir, ponemos el órgano, el nuevo órgano, pero en un sitio distinto, diferente al de origen. Acá en la derecha tienen la imagen de un riñón trasplantado en la fosa ilíaca, por ejemplo. Estamos haciendo anastomosis de sus vasos con las arterias ilíacas, arteria y vena ilíaca. Y obviamente, miren, el uréter va directo a la vejiga, ¿sí? Bien genial. Esta es una técnica súper chula. Ese trasplante heterotópico es el que se hace en la actualidad en todos los trasplantes renales, les comento, chicos. O sea, la gran mayoría de los renales ahora son trasplantes heterotópicos. Y luego tienen la barrabasada de la izquierda. En realidad, esa imagen que ven han sido los primeros trasplantes cardíacos que no han sido exitosos. El único que ha sido, el primero que ha sido exitoso, que se ha llevado a cabo bien, ha sido el del colega que les he mostrado previamente, del doctor Barnard. Él sí que ha llevado una técnica en la que ha podido anastomosar bien los grandes vasos.
Pero en algunos casos se hacía lo que ven acá. Miren, en la izquierda tenemos el órgano donante, este corazón, y acá el órgano original, el nativo. ¿Y qué es lo que hacían? Miren, ponían un órgano y simplemente anastomosaban los grandes vasos. Entonces, claro, imagínense este individuo con dos corazones, ¿eh? Súper chulo, una chulada. Yo quisiera tener así un corazón súper doble para que no me importe nada, dejar de ser empático, así súper genial. Las indicaciones del trasplante, por ejemplo, son súper chulas. Miren ahí, ¿qué es lo que les dice? Es disfunción terminal e irreversible de la función de un órgano. Y pues hay formas de estadiarlo. O sea, todos los criterios que ven acá, por ejemplo, son del Colegio Americano de Cardiología. Y aquí les comentan cuáles son las condiciones que ya te determinan una insuficiencia cardíaca terminal. Miren, el choque cardiogénico, por ejemplo, resistente, cuando una persona se infarta, tiene un infarto de miocardio, ha muerto su corazoncito, está entrando en choque, ha sido un choque irreversible, a esa persona directamente hay que llevar a la cirugía cardíaca, o entra, por ejemplo, en una unidad de coronarios intensivos y luego a cirugía cardíaca y a operar ya no más. Las miocardiopatías dilatadas, por ejemplo, que están constantemente con el uso de inotrópicos, por ejemplo, usan dopamina, y ese uso de dopamina evidentemente no se va a quedar ahí en el tiempo, ¿no? A veces algunos necesitan soporte incluso de máquinas. En la actualidad, por ejemplo, les comento que tenemos unas máquinas que se llaman soportes ventriculares. Son unas maquinitas que dan apoyo al bombeo del corazón. Esa parte es chula. Entonces, todos estos criterios, esto no va a entrar en el parcial, no se preocupen. Pero todos esos criterios determinan disfunción del corazón. Todo lo que ven acá es de trasplante renal, la insuficiencia renal crónica, las glomerulonefritis, las glomerulopatías, pielonefritis, riñón poliquístico. Aquí tenemos el trasplante hepático, por ejemplo, en nenes, chicos. Aquí hay una indicación bien fea. Ven aquí esto de colangitis esclerosante primaria. ¿Ven esto? Es cirrosis biliar primaria. Esas son, en realidad, hepatopatías de los canalículos biliares. Hay una bien fea que se ve acá, miren, indicaciones en niños, que es la atresia de vías biliares. ¿A qué hace referencia a eso? Esos nenes con atresia, por ejemplo, nacen sin una vía que drene el hígado. O sea, la circulación de los canalículos biliares no se da en el hígado, entonces ese nene no puede metabolizar nada del hígado. El hígado es congestivo, va a eliminar bilis a lo bruto por intestino, pero nunca va a haber el metabolismo. El nene entra en encefalopatía hepática, así en disfunción hepática, horas tras nacer. Esos nenecitos, imagínense, recién nacidos, necesitan trasplante hepático. Necesitamos una forma de darles el higadito. Y claro, olvídense, eso no va a ocurrir en nuestro medio. Hay unas contraindicaciones, por ejemplo, absolutas. Hay condiciones en las que no podemos trasplantar un órgano. Por ejemplo, ¿cuáles son? Un cáncer activo, una infección activa, por ejemplo, VIH muy activo. Ahora en la actualidad, por ejemplo, ya el VIH ha dejado de ser, por ejemplo, una contraindicación absoluta para ser una contraindicación más o menos relativa, porque algunos pacientes que están bien tratados, que están con su terapia antirretroviral en orden y, por ejemplo, necesitan un hígado nuevo, pues se les pasa. Ha habido casos así. Esto es lo que les decía, este tercer criterio, miren, el de acá, el elevado riesgo cardíaco, perdón, el elevado riesgo quirúrgico, sobre todo en el trasplante cardíaco, ¿ya? Porque es lo que les decía, tratar de anastomosar, por ejemplo, grandes vasos en sitios que no es posible hacerlo, les comento que la técnica no va a generar más mortalidad y lo peor de todo es que vamos a perder un órgano que le hubiera servido a otra persona, ¿me entienden? Y aquí están más o menos las relativas, por ejemplo, la edad, el cáncer previo, enfermedad vascular avanzada, condiciones de drogodependencia, adicción, incumplimiento terapéutico. He visto un caso, por ejemplo, de rechazo agudo de corazón, un rechazo agudo cardíaco, porque la paciente, pues, es que no tomaba su medicación, ya por temas supuestamente religiosos, y casi pierde ese corazón. Paciente acaban de trasplantar, ¿me entiendes? Lista de espera del trasplante, por ejemplo, tenemos ya un candidato. Lo primero que hay que hacer es el tipaje HLA.
Es decir, lo topamos al individuo, a nuestra persona que está con insuficiencia renal, ya le tomamos una muestra y vemos qué tipos de HLA tiene, ¿ya? Eso me van a entender mejor a continuación porque vamos a hablar de eso bien en detalle, de HLA. Eso es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Estudiamos eso, se realiza un estudio de eso y lo que es más interesante aún, aparte de ver su tipaje, el tipaje de nuestro receptor y obviamente los tipajes que podemos tener de varios otros tipos de donantes, se le actualiza sobre los anticuerpos donantes específicos. Es decir, los anticuerpos que una persona ha formado contra el tejido que vamos a trasplantar. Eso ocurre, les vuelvo a repetir, chicos, aloinmunidad, todo lo que es aloinmune, hace referencia a el anticuerpo que formaste contra el tejido que se te está trasplantando. ¿Ya? Y claro, esto es importante hacerlo porque en el momento que llega el donante, miren, hemos tenido, por ejemplo, una persona que fallecía en terapia intensiva, estaba en la lista de los donantes, hacemos su tipaje, pues bueno, aquí se hace una prueba que se llama prueba cruzada. Y en esta prueba lo que hacemos es exponer la sangre de nuestro receptor, esa sangre que tiene el receptor, a las células del donante. O sea, del donante sacamos, por ejemplo, ganglio linfático. Y de su ganglio podemos extraer linfos B y linfos T. Y con eso identificamos si encontramos muerte celular, si vemos que el anticuerpo se ha unido a esa célula y ha generado muerte, pues no podemos trasplantarlo a esa persona. Ese órgano no puede ser recibido por ese tipo de receptor, porque si lo recibe va a rechazar el órgano. Eso me van a entender con más detalle a continuación, porque les voy a mostrar esto de nuevo, pero lo vamos a hacer con más detalle. Hay distintas pruebas de laboratorio para realizar esto. Ya el tipaje HLA se hace, por ejemplo, técnicas SP, SSO, estudios serológicos, se hace por citometría. Para los que quieran estar, por ejemplo, más interesados en esto, en Celadis hay un estudio que se llama es el Luminex. Es una máquina que te permite hacer justamente la tipificación de todo esto. Necesitamos hacer un tipaje clase 1 y clase 2. ¿Ya? Esto que ven SSO, este estudio SSO, es, por ejemplo, se lleva a cabo por esa máquina, el Luminex. Acá les estoy mostrando a una persona, esto en el laboratorio o en la unidad de inmunología, en realidad. Esto se llama panel de reactividades antigénicas. Y te dice qué tipo de anticuerpos, contra qué anticuerpos ya está sensibilizada esa persona, contra qué HLA se ha formado anticuerpos. Acá, por ejemplo, este era un paciente súper sensibilizado, si se dan cuenta. Tenía un panel del 100%. ¿A qué hacía referencia a eso? Cuando ven esto de 100%, eso hace referencia a que esa persona tenía anticuerpos contra el 100% de personas de su población. En España, por ejemplo, hay mucho A2. Los españoles tienen harto HLA A2. Y como pueden ver ahí, ¿cuáles son los A's que tenía, los anticuerpos contra A que tenía? Tenía, miren, contra A2, A29, A30, A31, A33, A74. En Estados Unidos, por ejemplo, el perfil es distinto. Los estadounidenses tienen mucho contra B. Entonces, y es bien interesante porque los estadounidenses tienen tienen alelos bien interesantes en el grupo B. El grupo B, como van a ver a continuación, es simplemente una proteína que presenta antígenos, nada más. Se me va a entender esto mejor después, que es A, B, C, que es DR, DQ, DP. Van a entenderlo eso mejor, ¿ya? Pero básicamente así es una lista de espera, por ejemplo, de hiperinmunizados, como pueden ver. Esto es del Hospital 12 de Octubre de Madrid, por ejemplo. Allá tienen una lista, estos son todos los pacientes que están súper sensibilizados, miren. Y se ha hecho prueba con este tipo de donante, van viendo acá los paneles. Y lo que ven en color rojo, por ejemplo, estos receptores, pues resulta que tienen PRA al 100%, ¿ya? Tienen PRAs bien altos, paneles de reactividades antigénicas bien altos. Entonces, para que puedan entender esto mejor aún, para que les sea mucho más chulo y más divertido, les voy a mostrar esta presentación con mucho cariño, con mucho cariñito, que es sobre, obviamente, el HLA. ¿Ya? ¿Qué es el HLA? No sé si están viendo mi pantalla, por favor, confirmen que ya pueden ver
la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver que estoy pasando las diapos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, miren, cuando nosotros nos topamos con el trasplante, tenemos tres problemas importantes. Primero, sabemos que, obviamente, el trasplante, el objetivo que tiene es reemplazar el tejido dañado o desgastado, ¿ya? Estamos poniendo un nuevo órgano, pero ese órgano tiene que cumplir estas funciones y aquí están los problemas. Primero, cuando trasplantamos ese tejido, ese trasplante se llama injerto, debemos saber y debemos ver que la función se vaya a sustituir de forma adecuada, ¿ya? Que la función vaya a ser adecuada. Número dos, tenemos que ver que existe una homeostasis, es decir, miren, su equilibrio ha sido básico, el equilibrio de los electrolitos, el metabolismo del órgano, todo eso tiene que funcionar bien en la persona a la que le estamos pasando el órgano, ¿ya? Y aquí viene el problema más chungo. El problema más fuerte que tenemos es que tenemos que impedir que el sistema inmune del receptor, de la persona que está recibiendo el órgano, no dañe al injerto, porque eso es lo que va a ocurrir y es lo normal. Yo creo que los de mi grupo nomás están enterados de esto. El sistema inmune es una mafia, ¿ya, chicos? Ahora lo saben todos. Es una mafia. ¿Y por qué el sistema es una mafia? Bueno, todos los docentes te van a decir, no, se parece a un ejército, que esto, que el otro, nuestros policías son mamadas, ¿ya? Sistema inmune es una mafia, ¿por qué? Porque defiende el interés del organismo y lo va a defender a la muerte. Por ejemplo, hace trata de bichos, hace trata de, aquí decimos blancas, ¿no? No, el sistema inmune hace trata de bichos, que los trafica por todo lado, se los chinga. Ven un bicho, un pinche bicho que entre al organismo, lo van a eliminar sin piedad, sin asco, no tienen piedad, ¿ya? Entonces, si ese es el principio del sistema inmune, si el sistema inmune tiene por objetivo encontrar cosas, buscar cosas y destruirlas, pues ¿cómo no va a ocurrir con un órgano que estamos poniendo? Y esta primera observación así a detalle, bien documentada, bien realizada, se la debemos a este señor, al señor Medawar. Peter Medawar era, él ganó un premio Nobel, es un cirujano que hizo los primeros trasplantes de piel a sus coleguillas que habían sufrido quemaduras en la Segunda Guerra Mundial, porque él participó en distintas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Si mal no recuerdo, estuvo en parte del desembarco de Normandía, tuvo una travesía ahí por Francia, por Italia y demás, hubo un desmadre con este señor. Pero ¿qué es lo que hacía? Medawar era bien interesante porque veía un coleguilla que estaba así con su piel súper quemada, veía uno que recién había muerto y decía, a ver, ¿qué puedo hacer? Pues nada, a ver, quitaremos la piel de ese muertito y lo pondremos a este cuate. ¿Y qué es lo que pasaba? El tejido moría en 7 días, se necrosaba la piel. Entonces eso era mala idea, ¿eh? No, él tuvo esa observación, no, lo que estoy haciendo es a peor. En vez de que el coleguilla vaya bien, está yendo peor. Entonces él hace, miren, este pequeño ensayo. Es algo que me gustaría que se haga en Inmuno, por ejemplo, ¿ya? Pero necesitamos un laboratorio específico para el manejo de animales. Acá tiene una ratita de color blanco, por ejemplo. Entonces le sacamos la piel y se la ponemos a una ratita de color negro. Aquí somos un poquito racistas con las ratitas, ¿ya? Y las de piel negrito, de pelaje negrito, pues le sacamos igual una piel y se la ponemos a esta. Entonces vemos qué ocurre. O sea, la teoría, la hipótesis que tenía Medawar es que había algo de su sistema inmune. Con ese tiempo no tenía ni idea de la inmuno, digamos, y de la parte celular y estas tonteras que están estudiando ahora. Pues no, o sea, no sabían qué demonios está pasando, porque hay rechazo de los tejidos. Pues es que es una pregunta bien lógica. Entonces él decide experimentarlo así, les cambia las pieles a ratoncitos de colores distintos. Y miren qué es lo que pasa, chicos. Pasados días, ya hay rechazo del tejido, se va necrosando. Ya en el día 9, por ejemplo, se ve 70% de rechazo del tejido y en el día 13 se ve un 90% de rechazo. ¿Qué es lo que pasa? Medawar hipotetiza que existe un antígeno, que hay una sustancia en ese órgano que hemos pasado, contra la cual el sistema inmune está generando el rechazo, está generando el ataque. Y pues bien, años después, gracias a este viejecito que ven acá, que tiene cara así de súper vivaracho, y conspiracionario, mírenlo, este señor es John Doucet.
Gracias a este bioquímico hemos encontrado esto, ¿ya? Y esto es lo que estudian en inmunología básica. El complejo mayor de histocompatibilidad, coleguillas, no es más que un grupo de genes que justamente codifican la información de proteínas de presentación de antígenos. Estas proteínas son también conocidas como es conocido como el HLA, es decir, los antígenos leucocitarios humanos. ¿Por qué le llaman antígeno? Porque es una molécula que puede despertar una respuesta inmune adaptativa. Es lo que ven acá. Es decir, en estos ratoncitos lo que estaba permitiendo el rechazo, pues era que el sistema inmune de esta ratita iba en contra de esto, contra estas proteínas, contra el HLA. Se formaban anticuerpos y se formaban CD4 específicos de estas moléculas, ¿ya? El código genético de esto, les comento, está en el cromosoma 6, en un sector que se llama P21, bueno, está en el brazo cortito, y es el sector 21.2. Bueno, en realidad todo este 21 punto no sé qué y demás. No sé si esto lo han visto, chicos, es una pregunta que tengo para ustedes, porque esto se ve en genética. Y no sé si tenemos ya una cátedra así específica de genética, por ejemplo. No hay, ¿no ve? A ver, alguien que rompa el silencio. Coleguillas. No, no hay, doctor, cátedra de genética. Gracias, Pablito. Entonces, creo que lo que sí habíamos visto, creo que esta parte de genética, yo lo recuerdo, ¿no? Cuando era alumno así súper prematuro y súper divertido, es que en genética solo teníamos en embriología, por ejemplo, ¿no? Y ya veíamos algo en bioquímica, en fisiología, así medio al huevo. Pero no, chicos, les comento que, por ejemplo, para tratar de conocer esto, sí que requieren una cátedra o algún docente, por lo menos, que les muestre, porque hay una materia específica de cromosomas, por ejemplo. Se hacen el análisis de cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 6. Ahí van viendo cómo se van diferenciando los distintos tipos de cromosomas. Este cromosoma, por ejemplo, tiene un brazo cortito, un brazo largo, el 6. Entonces, en el brazo corto tiene un sector, tiene un lugar, un locus específico, donde está todo este código genético. ¿Ya? El objetivo de estas burreras, del HLA, de estas proteínas, es esto, presentar antígenos. ¿Cómo ocurre? Esta burrera han estado teniendo 2 semanas de pura obsesión con esto, ¿no? La célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, mediante el HLA, mediante un HLA clase 2, en este caso, presenta un antígeno de un bicho, una parte de un bicho, el epítope de una proteína de un bicho, a este receptor del linfocito T. Esta es la primera señalización. La segunda señalización, como ven acá, la segunda señalización es la señalización de asesínalo, cabrón. ¿No ven? Las mafias siempre tienen una palabra clave para matar a un cabrón. Entonces, es lo mismo, ese complejo que ven ahí de segunda señal, el CD80 con el CD28, o el complejo B7, por ejemplo, ligando B7, es eso, esa es la señal de activación para que el linfo T se transforme en una célula cabrona y luego termine buscándolo al bicho y lo chingue. El objetivo es chingarlo. Entonces, cuando te vas a chingar un bicho, cuando te vas a cargar un bicho, tienes pues que tener la información adecuada, tienes que saber cuál es el bicho que te vas a cargar. Eso es lo que está haciendo la célula dendrítica. Está guiando al linfocito T para que monte una respuesta efectora que se lo cargue a ese bicho, que se lo chingue de una forma u otra, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo hacemos, ¿por qué es tan importante HLA? Porque HLA es eso. Estas proteínas son las proteínas de reconocimiento antigénico, de presentación de este bicho. Recuerden, clase 1 se presenta al CD8, al citotóxico, clase 2 al CD4. ¿Pueden existir múltiples formas de presentación antigénica? Claro que sí, hay múltiples formas, múltiples moléculas que van a activarse. Esto ya es un estudio de inmunología más. Esto ya es para nerds, esto ya es para obsesivos compulsivos, que inmunología, que no tienen vida, que quieren vivir solo de esto. Es una estupidez, ¿ya? Por esto, por ejemplo, es la vía T-helper 1, que ven acá con el CD40 ligando. Aquí tienen, por ejemplo, la folicular tipo 1, la helper 3.
Yo sé que ustedes han oído hablar solo de Helper 1, Helper 2, Helper 17. Pues les comento que hay un Helper 3, hay un Helper 5, hay un Helper 6. Es por eso que el inmunólogo es el tipo más infeliz de este planeta, ¿ya? Tiene que aprenderse todas esas estupideces que no valen la pena. Un antígeno, recuerden, un antígeno es una molécula extraña, su naturaleza es extraña para el organismo, tiene una secuencia de proteínas que no son propias del organismo, ¿ya? Y ese antígeno es capaz de generar una respuesta inmune adaptativa, del sistema inmune adaptativo. Es por eso que en el sistema inmune adaptativo tenemos estas tres grandes moléculas. Estas moléculas también pueden actuar como receptores, reconocen antígenos. Básicamente nuestro código genético ha formado estos tres grupos moleculares para reconocer antígenos. Es una chingadera esto. Tenemos las inmunoglobulinas, que espero que hayan hablado bien esto, el sistema inmune adaptativo. Tenemos el receptor del linfocito T que reconoce antígenos y luego el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, complejo mayor de histocompatibilidad es todo, es decir, hablamos del gen y de la proteína. Pero cuando se habla solo de la proteína, estamos hablando del HLA, el antígeno leucocitario humano, que básicamente es esta porcioncita de acá, esta cosita de acá que ven, MHC o HLA es esto, ¿ya? Aquí está el antígeno, aquí está el receptor del linfocito T. Pues nada, esto tienen que saberlo, ¿ya? Esta partecita, este locus del brazo 6, tiene dos clases, clase 1, clase 2. Clase 1 tiene 3 proteínas, o sea, hay 3 lugares para sintetizar 3 proteínas, que son la proteína A, la proteína B y la proteína C, como pueden ver ahí. Y por otro lado, clase 2 tiene para estas 3 proteínas, que son DP, DQ, DR, ¿ya? A esto es a lo que se conoce como antígenos clásicos. Es decir, los alumnos de medicina de cuarto año de la UNSA solo tienen que saber que existe el grupo A, el B, el C para clase 1, que se presenta en todas las células de su organismo, chicos, están mostrando constantemente ¿qué cosa? Muestran el HLA-A, que tienen el A, el B y el C. Es así de sencillo. Sus neuronas expresan HLA-A, B y C. Qué bonito. El hígado expresa ¿qué cosa? HLA-A, B y C. Su riñón, el riñón, que supongamos que alguno de ustedes necesita alguna vez, su donante ¿qué está expresando HLA-A, B y C. Pero el grupo D acá, esta burrera de acá, es solo para células presentadoras de antígeno. Solo para los chingones que tienen que mostrar el bicho al sistema inmune, ¿ya? Y esos son el grupo DP, DQ y DR. El buen observador entre ustedes, el que todavía está atento y no se está durmiendo, que está, digamos, preperreo ahorita, se habrá dado cuenta que en el HLA clase 1 solo hay una casillita, un lugar. Pero aquí en el grupo D hay 2 casillas. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué nos está engañando así, doctor? Yo quiero ir a perrear. No se preocupen, todos vamos a ir a perrear en un momento. Luego les explico por qué hay 2 grupos genéticos acá. Uno es para lo que se denomina cadena alfa y otro es para la cadena beta. Acá esta estructura solo tiene una cadena, que es la cadena alfa como tal. ¿Se me ha entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Perfecto. Sí, doctor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Kenia, ¿tienes alguna pregunta? Kenia Flores. La Kenia no me ha escuchado. No sé si estará en su casa la Kenia. Kenia, ¿estás por ahí? Judith Fernández, ¿tienes alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Judith, tienes el nombre de uno de mis temas favoritos de A Perfect Circle. Judith, ¿has escuchado ese tema? No, doctor.
Ya, tarea para Judith, chicos. Si no, les voy a restar a todos menos 5 puntos en su parcial. Tienen que escuchar a Perfect Circle de Judith, el tema Judith. Así se llama, Perfect Circle. Vas a escuchar esta banda y vas a escuchar este tema. Vas a decir, ¿qué te parece? Me está bien, doctor. Sigamos con esta burrera. Esto de acá, esto que ven acá, esta burrera que ven acá, es el estudio que hace un inmunólogo que está viendo la parte de trasplante, se mete ya en todo esto. ¿Cómo es el código genético de clase 1, clase 2? Y ustedes se habían preguntado, ¿aquí en el medio había habido una clase 3? Pues sí, señores. La clase 3 que ven aquí en el medio codifica proteínas de inflamación. Es decir, tenemos al C4, al C2, son componentes, saben que son proteínas que forman parte de la cascada de complemento. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y el beta. Ahí están los lugares, los locus, ¿ya? Entonces, miren, el HLA no es más que un grupo de genes, como ven acá, perdón, el complejo mayor de histocompatibilidad, el CPH, o el complejo principal de histocompatibilidad, ¿ya? Cualquiera de los dos. Es un grupo de genes que sintetiza estas proteínas que van a presentar antígenos. Pero también se podría decir que el HLA es esto, es el carnet de identidad de tu organismo. Así es, señores, es el carnet de identidad de tus células. El CPH, el HLA, sirve para presentar antígenos, obviamente para entrenar al linfocitos T en el timo, por eso está en la maduración tímica, y también es el reconocimiento de las células NK, sirve para que las natural killer igual se activen contra células tumorales o células infectadas por virus. Los clásicos, lo que sí identifican sí o sí las células que van sensando tu cuerpo son el HLA, el B y el C. Pero tus células presentadoras de antígeno tienen solo para clase D, de R, de P y de Q. La estructura es esta, miren, clase 1, como les digo, tiene 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Aquí en el medio, en ese surco, ahí entra el antígeno. Por eso es que alfa tiene solo una cadenita, ¿ven? Solo tiene un lugar, tienes un solo locus. Vamos a estar por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está el código genético? Por aquí. Ahí ven, tiene solo un código genético. Ahí tienen una casillita. Por otro lado, D, en realidad clase 2, miren, tiene 2 cadenas muy distintas. Alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Y el antígeno viene acá. Y la ultraestructura, si alguna vez en bioquímica han estudiado el concepto de conformación y configuración, ahí tienen, por ejemplo, las láminas, las hélices alfa, que son estas burreras que ven acá, y las láminas beta plegadas que ven aquí, que estos son los sitios que ya entran en contacto con la membrana. Pues esta es la ultraestructura de un HLA. Y aquí en el medio, en este surco, ahí es donde ven esta porcioncita de acá, dice surco de unión al péptido, eso es surco de unión al antígeno, ¿ya? Aquí pueden ver el CD8, el CD8 se está uniendo a la fracción alfa 3, tiene obviamente dos dominios que son dominio alfa y dominio beta, ese es el CD8. El CD4 se une al beta 2 en clase 2, ¿ya? Entonces, miren, los genes clase 1, los clásicos son el A, el B y el C, y los no clásicos son todos estos de acá, el E, el F y el G. Les comento que las mujercitas, cuando se embarazan de un cerdo patriarcal abusador, suelen formar la molécula HLA-G. La G, esa HLA, protege al nene, protege al varoncito o nenita que se está formando en el útero. El HLA-G tiene la función de inhibir al sistema inmune, sobre todo a las natural killer, para que el ambiente de ese nene sea lo menos inmunogénico, para que ese nene no despierte una respuesta inmune de la mamá. Entonces, miren, naturalmente, las mujercitas tienen un fenómeno que les permite generar defensa del nenecito que está en progreso. Es por eso que el lupus, una mujer que tiene lupus, cuando se embaraza, su sistema inmune disminuye un poquito, tiene menor función de activación.
Por lo tanto, se puede decir que el embarazo mejora un poco las enfermedades autoinmunes. Eso se lo debemos aquí, como pueden ver, al HLA-G, esta molécula que es de clase 1. El clase 2, por ejemplo, ya son proteínas que ya saben, son netamente de destrucción de bichos. Aquí los pueden ver por arriba. Esto es como si viéramos por arriba esta tontera. Aquí tienen el clase 1. Tenemos las dos cadenas, alfa 1, alfa 2. Y aquí en verde, en colorcito verde, pueden ver el antígeno. Miren, esta es la tontera antigénica. Aquí pueden ver el antígeno que mide de 8 a 10 aminoácidos. En este caso, esta molécula está presentando antígenos de un virus, por ejemplo. Esa célula ha sido infectada por un virus y ese antígeno de color verde es justamente el antígeno que se ha procesado por los proteosomas que tiene esa célula. ¿Ya? Como pueden ver, es un antígeno bien cortito. Mide 8 a 10 aminoácidos, un péptido chiquitito. Pero si se dan cuenta, la de presentación antigénica específica, o sea, para las células que ya presentan antígenos de forma adecuada, como pueden ver, este surco es más grande y entran antígenos más grandotes. Ese antígeno que ven en color verde es un péptido que puede tener desde 13 a 30 aminoácidos. O sea, es una cosa grande. Cuando yo quiero mostrar esa parte de un bicho de forma adecuada, utilizo este tipo de moléculas, ¿ya? Utilizo esta molécula en concreto. Y aquí pueden ver la ultraestructura. Miren, estas son las famosas láminas alfa, las hélices alfa. Y aquí hay sectores justamente que generan uniones electromagnéticas, hidrostáticas electromagnéticas. Y de esa forma pueden pegar al antígeno y luego mostrárselo al linfocito T. Recuerden, las 3 células que presentan antígenos, ¿cuáles son? Las 3 células presentadoras de antígeno por excelencia son la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B. El linfocito B sí que tiene esa capacidad de mostrar antígenos. ¿Ya? Entonces, mis estimados coleguillas, quiero mostrarles una cosa súper chula acá, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el tipaje, me voy a pasar a esto. Esto, por si acaso, cuando vean esto, HLA/A asterisco, pues aquí ya les voy a hacer su vida un poco más complicada, por eso, pero no voy a preguntar nada de esto en el parcial, no se preocupen. Esa es la nomenclatura del código genético HLA. Es decir, imagínense a lo que ha llegado la tecnología humana. Aparte de hacer el estudio de tipificación serológica, es decir, saber qué tipo de A tiene una persona. Por ejemplo, una persona puede ser A2, A3, A5, A7, A24, A50, lo que ustedes quieran, ¿ya? Aparte de ver eso, también puedo identificar el código genético. Hay técnicas muy chulas que hacen el estudio de los genes. Y acá pueden ver el diccionario HLA, por ejemplo, esto es del 2008. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Todo esto es proteína A2. Esta es la proteína A2. Esta proteína A2 puede tener puede tener todas estas variantes alélicas. Y esto es súper interesante porque justamente nuestras poblaciones tienen distintos tipos de HLA. Todo lo que ven aquí en color rojo son lo que es polimórfico. El HLA A, B y C tiene múltiples alelos. Un alelo, esto es un alelo, por así decirlo, genéticamente hablando, es un código genético que tiene múltiples formas de expresarse. El HLA-A*02 es una de esas variantes alélicas, pero genera una proteína en específico, el A2. ¿Por qué les estoy hablando de esta burrera? Porque miren, el HLA tiene 506 alotipos, que estos 506 alotipos pueden manifestarse en 1695 proteínas. Por ejemplo, la Judith puede que sea A35, pero el resto de ustedes puede que tengan un A24, un A26. Es decir, están formando una proteína A que es propia de ustedes. Es por eso que existe el rechazo. Si yo, por ejemplo, a la Judith le estoy tratando de pasar, ella supongamos que es A2, y yo le paso un A33, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ese órgano entre en un individuo que es A2,
Su sistema inmune va a buscar el A2, es decir, sus células natural killer, sus CD8 van a buscar un A2 y van a encontrar que no hay A2, hay un A35. Eso es brutalmente raro, eso no debería pasar. Entonces, lo que hacemos es tipificar el HLA. Podemos estudiar la molécula y el gen. Aquí en la derecha tienen el gen, los intrones, perdón, los exones específicos, el exón 2 y el exón 3, que codifican alfa 1, alfa 2. Y aquí tienen el código genético de clase 2. Entonces, miren, haplotipo es todo un grupo de genes que te pasa tu papá. Toda esta burrera del HLA, todo esto que estamos viendo, todo este cromosomita 6, todo este sector, todos estos grupos genéticos te lo han pasado en grupo tu papá y tu mamá. Y ese pase en grupo de genes se llama haplotipo. Entonces aquí tenemos el haplotipo del papá, por ejemplo. El papá es rojito y amarillo, es un haplotipo A, un haplotipo B. La mamá es un haplotipo C y un haplotipo D. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el hijito número 1? Ha recibido el brazo A y ha recibido el brazo C. Eso se puede ver aquí, miren. El papá es A24, su primer brazo, y luego A1, B35, B7, DR14, DR13. La mamá, ¿qué es? El brazo C es A23, B44, DR7. Y luego tenemos este brazo que es A25, B18 y DR4. Entonces, cuando estos se aman y hacen el delicioso y demás por un perreo de sábado, digamos, entonces, bien, la progenie puede salir así, miren, el brazo A del papá y el brazo C de la mamá. Entonces, el papá les está enviando un brazo A, la mamá un brazo C. Y ahí nace un monstruo que decide estudiar medicina. Miren, este nuevo monstruito es un A24, A23, miren, ha cambiado ya su código HLA, su carnet de identidad es distinto. Entonces, esto tiene una connotación súper chula, chicos, y es una connotación que se van a dar cuenta ahora. ¿Qué pasa si resulta que aquí tenemos el papá y la mamá, ¿ya? Lo tenemos al John, a la Jane, al Jim, al Tom, al Andrew, ¿ya? Todos los 4 hijos de acá tienen brazos del papá. Pero este Andrew tiene un código genético súper raro. Es, por ejemplo, A38, B56, C45. Es decir, ¿qué ha pasado con el Andrew, chicos? ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué tiene un código genético extraño? Para que si tú estás de lo si alguien se pregunta cómo nos comunicamos en China, ¿Quién se anima? Y yo, doctor, debido a que la mamá tuvo bastantes hijos, ha habido más alta actividad inmunológica y por eso es la variación. No, no, Ángela, para nada. Si la mamá, por ejemplo, se ha topado, miren, la mamá puede formar anticuerpos contra esto, contra el A1, por ejemplo, contra el A2, contra el B8, contra el B15. Puede formar anticuerpos contra el DQ2, el DQ3. Pero no, no tiene nada que ver. A ver, ¿a quién le parece qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ese niño, el Andrew, no tiene los brazos del papá? El haplotipo del papá. Tiene solo el haplotipo de la mamá. Este brazo de aquí, el brazo C, es A29, B44, DRB17, DRB353. ¿Se entiende? Este código, ese bracito lo tiene el Andrew, pero tiene un brazo que no es del papá. ¿Cuál sería la respuesta? Que no es hijo del papá. A ver, ¿quién se anima?
Ya pues, ¿qué pasó con el Andrew? No voy a avanzar hasta que alguien responda. Um, Podría ser que tal vez no sea su hijo. Ah, claro que sí. Lo que está ocurriendo acá, y esta es una situación bien complicada, cuando nosotros hacemos un estudio HLA, por ejemplo, el John necesita trasplante de médula ósea. Entonces tenemos que estudiar a quién, tenemos que ver quién le puede dar esa médula ósea y tiene que ser lo más parecido del John. Entonces estudiamos a su hermanita, a la Jen, al Jim, al Tom, al Andrew, y estudiamos a su papá y a su mamá. Y resulta que cuando hacemos el estudio de esos genes y de sus proteínas, el Andrew tiene un código genético, tiene un bracito de un código genético completamente distinto. Es decir, de forma indirecta, estimados coleguillas, estamos haciendo un estudio de paternidad. Porque es así de sencillo. Es bien sencillita la cosa, ¿ya? Tu papá es A24A1, vas a tener uno de esos dos brazos. O vas a ser A24 o vas a ser A1. Pero si eres A38, es después el código genético del lechero, del mejor amigo. ¿Se entiende? Es el código genético de otro individuo que no es su papá. Tomando en cuenta ese concepto, yo les hago una pregunta medio chunga. En esa situación, ¿ustedes les reportan ese dato al padre? Le dicen, mire, no es su hijo. ¿Harían eso? Sí, ya, no sé. Sí, ya. Anderson, ¿te gusta Gundam? Sé que existe, pero no que lo he visto así, como que ver, digamos, bien. Che, estos chavos. ¿Tu logo es de Gundam o no? ¿O me estoy equivocando yo tal vez? No, es de otra tipo de serie de robots. Es de Gundam, pues. No, no. Según yo, no. ¿De qué serie es Anderson? Una serie que ha aparecido el año pasado, creo, de tipo mechas. Pero eso es Gundam. No, XD. no sé. ¿Cómo es, Anderson? ¿Tú reportarías ese resultado al papá? ¿Le dirías? ¿Sabe qué, señor? Este no es su hijo. Así, directo. ¿Harías eso? No sé, porque depende del deporte, hay que también como guardar también el secreto médico. Hay hartas implicaciones en los que me pondría a dudar o no. O sea, yo lo haría por un instinto, querría hacerlo, pero también está el lado legal que hay que guardar secreto, hay que conversarlo bien antes. Muy bien, Anderson. Eso es. La respuesta que su compañero acaba de dar es súper chula. Ustedes están haciendo un estudio en el contexto de trasplante. No pueden reportar algo que fuera, o sea, que esté exento a ese objetivo, que esté fuera de ese objetivo. Y les comento que esas cosas pasan muchas veces. Es más, ha habido casos médicos legales justamente por esto. Ha habido casos médicos legales por los cuales a veces se daba la información sin ese objetivo, ¿no? Pero el papá veía algo raro, o sea, habían individuos que ya se daban cuenta. Y claro, hubo problemas en la familia, ¿no? Ahora van a ver un rechazo hiperagudo, cómo se presenta.
Tenemos un señor de 59 años que ha tenido insuficiencia renal por nefroangiosclerosis. A este señor, miren, ya se le había hecho un primer trasplante en el 93 y su riñoncito ha durado 10 años. Básicamente, ha tenido rechazo crónico. Eso es lo que les quiero pasar inicialmente con esta diapo. Cuando nosotros trasplantamos un órgano, su sobrevida suele ser de 10 a 15 años. No sabemos por qué. Se genera un fenómeno que se conoce como rechazo crónico. Somos de justamente. Trujillo, mi En este amor. rechazo existe una hipertrofia de las células musculares de esos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de ese órgano que hemos trasplantado, por así decirlo, empiezan a crecer y se cierra el vaso sanguíneo. ¿Ya? Miren, cuando se le hace el tipaje HLA a este paciente, miren, es A3A11, es B5B35, C1C4, DR1, DQ1 y DQ5. Eso es el paciente genéticamente hablando. Esos son sus HLA, ¿ya? Su primer donante ha debido ser su hermano, una persona que se parecía a él, porque miren, comparte el A3, comparte el B5, comparte el DR1 y comparte el DQ1. Si yo analizo esto a detalle, eso puede ser un haplotipo. Como comparte esta cantidad de antígenos, puedo deducir que esta persona, este donante, es el hermano de este señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El paciente ahora acude en la actualidad porque está entrando en insuficiencia renal de nuevo, tiene rechazo crónico activo, sabemos que es vascular. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? El colega de urología lo que hace es remover el riñón trasplantado y se lo pone en hemodiálisis al señor para que pueda entrar en lista de espera. En lista de espera de un nuevo trasplante, evidentemente. Entonces, se hace de nuevo su tipaje y se le hacen los anticuerpos donantes específicos. Les quiero indicar una cosa. A lo largo del tiempo, ¿por qué nos importa D? ¿Por qué nos importa este grupo? Cuando esta persona, este paciente ha estado 10 años en contacto con DR9, DR53 y DQ3, que son antígenos que él no tiene, porque miren, el paciente es DR1 es DQ1, pero es DQ5. No tiene estos D de acá. Yo quiero también transmitirles un segundo mensaje. Este paciente es muy probable que haya formado anticuerpos contra esto, DR9, DR53 y DQ3. Se los vuelvo a recalcar. Este paciente, como ha estado bastante tiempo con este nuevo órgano, ha formado anticuerpos contra estos tres grupos. ¿Ya? Entonces, sabemos que el paciente es de grupo sanguíneo ORH positivo. Por lo tanto, chicos, ¿cuál es el grupo sanguíneo que sí o sí tenemos que trasplantar? Todos en coro. ORH positivo. ORH positivo. ORH positivo. Muy bien, Elvita. Muy bien, Anderson. Solo podemos trasplantarle ORH positivo. Otra conclusión que podemos sacar de esto es que su hermano era del mismo grupo, era ORH positivo. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que ocurre después? Esto es súper interesante. Este es un rechazo hiperagudo. Cuando ustedes forman anticuerpos contra el HLA, van a activar la cascada de complemento, se va a generar una hipersensibilidad tipo 2, van a migrar neutrófilos aquí, se va a activar el complemento y te va a trombosar el vaso. Escúchenme bien. El efecto de los anticuerpos sobre esos vasos sanguíneos es la trombosis masiva. Y no solo trombosis, sino destrucción del endotelio. Entonces, lo que haces es tú pones el riñoncito y pasados horas, minutos a horas, ese riñón se va a trombosar. Se va a destruir por trombos. Se va a entrar en isquemia y va a morir ese tejido. ¿Ya? Es una situación grave. Esto es una situación muy grave. ¿Ya? Hay que tratarla inmediatamente. ¿Cuál es el historial del paciente en concreto? Es hipertenso, ha tenido su enfermedad arterial coronaria, se debió infartar en algún lado. Como ven acá, ha tenido trombosis venosa profunda, ha tenido trombosis de la vena central de la retina. Por eso está con un anticoagulante que se parece a la warfarina. En su estudio pretrasplante, miren, esto es lo que se hace antes del trasplante. Vemos serología virus B, virus C, VIH.
Vemos sus niveles de inmunoglobulina, sus poblaciones linfocitarias. Decir, aquí, por ejemplo, vemos cuántos TCD3 tiene, cuántos TCD4 tiene. En fin, vamos haciendo un estudio de cuántos linfos B, linfos T, linfos NK tiene. Esto es importante, miren, se hace su tipificación HLA y vemos que el paciente no tenga anticuerpos, que no haya formado anticuerpos, sobre todo contra esto. Cabe la posibilidad, también les digo, chicos, que haya formado contra esto, contra A19, B18, C7, por ejemplo. Pero siempre, por eso en trasplante, primero vemos el grupo D. En lo posible, tenemos que trasplantar un órgano que sí o sí sea compatible en el grupo D, en el HLA-D. ¿Se entiende hasta aquí? Espero que se haya entendido. Entonces, obviamente se hace su bioquímica, su hematología, o sea, hacemos de todo, hasta tenemos panel metabólico, tenemos que ver qué tan funcional está la persona, cómo lo estamos sustituyendo. Los renales crónicos, por ejemplo, hay que ver cómo está el potasio, cómo está el fósforo, cómo está el calcio, si hay o no ya una actividad de osteopenia severa. En fin, hay 20,000 parámetros que se ven, ¿ya? Pues bueno, al nefrólogo se le da la idea de, mira, trasplantaremos a este señor, nos ha llegado este donante, cabrón. Sí, genial, lo trasplantaremos. Miren cómo es genéticamente este nuevo donante. Este nuevo donante es A2, 2 veces, B4, B60, C3, C5. Es DR1, ya, por lo menos comparte el DR1, pero miren, tiene DR3, DR9, DR3, 13, perdón, DQ2, DQ6. ¿Qué les parece ese nuevo donante, chicos? ¿Qué les parece ese donante? Ay. ¿Les parece óptimo? ¿Les parece bien que pase ese riñón? No. No, doctor. ¿Por qué no, Itamar? ¿Por qué te parece que no deberías trasplantarlo? Porque tiene un montón de proteínas con las que va a reaccionar el receptor. Así es, muy bien dicho, Itamar, muy bien dicho. O sea, es decir, este paciente puede generar esto. Es más, les voy a molestar con una cosilla. Su primer donante tenía este antígeno, miren, DR9, DQ3. O sea, tenía un antígeno raro contra el que posiblemente ya ha formado un anticuerpo. ¿Y qué es lo que estamos poniendo en el nuevo donante? Todos en coro. Exacto. Le estamos pasando un HLA clase 2 contra el cual es muy probable que haya formado anticuerpo. Pues resulta que hacemos esa prueba cruzada. Aquí está una imagen de cómo es la prueba cruzada. No les voy a explicar a detalle en esto mucho, solo quiero decirles que es positivo, o sea, su prueba cruzada sale positivo para clase 2. ¿Ya? Es decir, este paciente tiene anticuerpos contra clase 2. No sabemos cuál de estos, pero tiene anticuerpos. Por lo tanto, le decimos al nefrólogo, no trasplantes. Por favor, papito, no trasplantes. ¿Qué hace el nefrólogo? Lo trasplanta. Muy bien, qué bonito. Después del trasplante, bueno, en la cirugía, digamos, su flujo urinario era este, ¿ven? 150 ml hora. Pasan 2 horas y el flujo se reduce a 10 ml hora. El paciente siente dolor en donde le han puesto el riñón, que es decir, en fosa ilíaca derecha. Sabemos que este es un trasplante heterotópico. Su creatinina se eleva un montón, miren, se eleva hasta 7. Se le hace la eco renal, la ecografía renal. ¿Ven estos puntitos de acá? Hay unos puntitos casi ausentes. Eso implica que hay poco flujo o nada de flujo renal embosado con hemorragia interna. Miren, se hace un corte para ver cómo está la corteza y la médula y está completamente destruido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Obviamente el paciente tenía anticuerpos contra ese DR9. Tan pronto le ponemos el riñón, el anticuerpo anti-DR9 trombosa todo el riñón, lo trombosa completamente, activa el complemento. ¿Y qué es lo que ocurre? Este es el glomérulo. Sacamos una foto, hacemos obviamente una muestra de este sector, lo llevamos a anatomía patológica
y vemos que todo el glomérulo, todos los vasos están trombosados, cerrados. Y lo peor de todo es que tiene depósitos de C4, no solo en el glomérulo, sino en los túbulos. Pregunta, ¿es correcto lo que ha hecho el nefrólogo? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, No, no estaba bien, doctor, porque, bueno, el receptor ya tenía anticuerpos formados para una proteína que tenía donante y aparte que no había mucha compatibilidad, ya que solamente compartían un DR, que era el DR1, en la clase 2, entonces era de esperar que iba a reaccionar así el cuerpo, ¿no? Es que, míralo, este es el paciente es DR1, DQ1, ¿no? Mira el donante 2, es que el donante 2 ni siquiera, bueno, tienes DR1, digamos, pero tienes todo esto que es nuevo. Y no te olvides de A, mira, el paciente es A3, su primer donante es A3. Pero este señor, mira, le estás metiendo A2 a lo bruto. Y esto igual se expresa en las células endoteliales. Evidentemente en la prueba cruzada no ha salido contra clase 1, te sale clase 2 positivo. Espero que alguna vez lo vean, espero que en nefro hagan esta rotación y vayan viendo cómo es un cross-match. Ahorita no tengo los reportes que quería sacarle la foto justamente a un pool de una lista que tenemos de los cross-match que hacemos aquí. Y me hubiera gustado mostrarles cómo se realiza el cross-match. Pero a grandes rasgos es eso. O sea, el cross-match te dice, a ver, este receptor, la persona que va a recibir el órgano, tiene anticuerpos contra clase 2. Si tiene anticuerpos contra clase 2, chicos, no se lo trasplanta. A no ser que le pongas una inmunosupresión hacia lo bruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? No es correcto haber hecho esto. ¿Por qué? Porque durante el trajín hemos perdido este riñón. Este riñón, chicos, le hubiera servido a otra persona. Otra persona podría haberse salvado, hubiéramos salvado la vida de otra persona que hubiera sido más compatible a ese grupo. Entonces, les comento que esto ocurre un poquito en la era antes de que se tome en cuenta el cross-match. Incluso un poquito antes de que se tome en cuenta todas las guías clínicas de trasplante. Justamente es gracias a estos casos que estas guías clínicas salen para que el clínico no cometa tonteras. ¿Ya? Y nada, lo que están viendo, lo que acaban de ver, por qué es importante trasplantología, es porque un rechazo hiperagudo, como ven aquí, es una complicación fea del trasplante. Aquí en esta imagen están viendo un área mega trombosada del riñón, ¿ya? Ocurre desde minutos después de haber trasplantado el órgano hasta 24 horas. Existe un daño irreversible muy feo del riñoncito. Hay áreas que son cianóticas, como pueden ver acá. Y obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay anticuerpos preformados contra grupo sanguíneo. Es por eso que no trasplantamos un órgano que sea de diferente grupo sanguíneo, porque les comento que algunos antígenos del grupo sanguíneo se expresan en células endoteliales. Eso les va a parecer raro, pero eso ocurre. Son anticuerpos contra HLA, como pueden ver ahí, y son anticuerpos contra el endotelio y contra linfocitos. Entonces, obviamente, miren, la inmunoglobulina en concreto es un arma biológica. Un arma biológica brutal, ¿eh? Tan pronto ponemos ese órgano, miren, lo han visto morir en 7 horas al organito. ¿Ya? Les voy a pasar solo contarles esto porque ya habríamos terminado. La parte de inmunoncología les quería dar. Pero inmunoncología, a ver, chicos, por la premura, porque a ustedes me parece injusto que no les hagan dar el sábado, por ejemplo. Su parcial creo va a ser el viernes, ¿no? ¿Ya les han dicho algo sobre el parcial? Sí, doctor, ya nos han informado que se iba a adelantar. Ya les han informado que se iba a adelantar, ¿no? Entonces, en inmunoncología lo único que quiero que recuerden es que las células encargadas de destruir tumores son estas.
Son básicamente todas las del sistema inmune, ¿ya? Células natural killer es su principal función. Tienen antígenos, recuerden, las NK, por ejemplo, reconocen una célula por el HLA que tiene, ¿ya? Luego está el macrófago M1, eso acuérdense, el M1 es 1. Luego tenemos al CD8 y al CD4. El CD8, una de sus principales funciones es matar bichos, ¿ya? Chingárselos. Aquí creo que este video, no sé si este video está medio funcional. A ver, vamos a ver. Creo que no. Quería mostrarles esto. Cómo un CD8 destruye células infectadas por virus. Pero chicos, yo les voy a poner 7 preguntas netamente de todo lo que han visto. Por ejemplo, ¿qué es xenotrasplante? Por ejemplo, ¿cómo está estructurado el HLA clase 1? ¿Cómo está estructurado el HLA clase 2? Otra pregunta es, ¿el HL1 a quién presenta? ¿Lo presenta al CD4 o al CD8? Ahí tienen que poner CD8. O sea, van a ser preguntas así sencillas. Obviamente mi grupo lo va a tener en concreto, a todos les va a orientar sobre cómo pueden ser las preguntas asociadas a trasplante, ¿ya? Van a tener como un casito de justo de rechazo. Y la respuesta es bien simple. El rechazo hiperagudo está causado ¿por qué? Está causado por anticuerpos donante específicos. Son específicos del donante. Y ya está, eso es todo lo que tienen que ver aquí. Les doy total permiso para que se vayan a perrear completamente. Por favor, todos los representantes del grupo, si les es posible, pásenme la lista de su asistencia ahora al WhatsApp. Y nada, les deseo lo mejor. Chicos, me había olvidado, mi grupo para el día jueves, que es su último día, tienen que hacer la exposición de anafilaxia. Van a hacer una pequeña presentación en PowerPoint. Todos ustedes exponen el tema de anafilaxia. ¿Listo? Si tienen alguna otra pregunta además, ya me comentan por vía WhatsApp. Pues nada, chicos, me despido de ustedes. Espero les haya gustado esta teórica y espero... Miren, es que esto se necesita pues un avance muy brutal. En 2 clases no vamos a avanzar mucho, pero lo básico, o sea, lo importante es que tienen lo básico. Si les ha gustado trasplante, bienvenido. Trasplantología es bien bonito. Se lo ven todo. Se lo ven en nefro, en cardio, se lo ven en cirugía. Es un área multidisciplinaria bien bonita. Antes de despedirme, les voy a contar esta historia, a lo que quería ir, ¿ya?